Fíjense que en este caso lo que nos piden es sacar esta integral doble, ¿no? Donde tenemos esta región delimitada por las partes que ustedes ven acá, por supuesto. Entonces la idea sería tratar de decir, bueno, ¿cómo hacemos para calcular esa integral? Bien, en primer lugar, la idea sería la siguiente, ¿no? La integral doble en sí depende del tipo de función, pero vamos a tratar de ver un poco la región que nos pide si están bien los órdenes de la integral o no, ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría es siempre hacer un dibujo tentativo como para analizar un poquito la dificultad del problema, ¿no? Fíjense que dice, yo tengo dos partes, que la voy a marcar acá, esta sería en celeste, que es x es igual a y a la cuarta, ¿no? Que tiene forma como de polinomio, ¿está bien? De hecho, es un polinomio. Si nosotros pensamos en la analogía de x a la cuarta, el polinomio sería, tendría la forma como si fuera una parábola, un poquito más similar a una parábola, ¿sí? Y esto más o menos tendría un aspecto bastante similar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar desarrollada alrededor del eje, del eje de las variables de y, con lo cual en este caso y a la cuarta, ¿no? Podemos pensar como que x es igual a y a la cuarta sería esta fórmula, ¿sí? Básicamente pues estamos tomando valores negativos y positivos de y, por supuesto, y la imagen está sobre el eje x. Y después tenemos la otra parte que es x igual a 1, ¿sí? Entonces x igual a 1 es una recta vertical y por supuesto corta acá en y en 1 y menos 1. Entonces la región en este caso en cuestión es esta que estamos pintando acá en blanco. Acá la pregunta básicamente es si la región, esta es la región D, no la que estoy marcando acá. Acá la pregunta básicamente es si la región está bien marcada, así como está puesta, o si, no, o si vamos a necesitar hacer un cambio de variables. Y el tema con esto es que hasta que nosotros no terminemos de resolver las cuentas, no vamos a poder tener certeza de que eso sea así o no. Yo, por ejemplo, con esto estaría diciendo que mi región D estaría delimitada de la siguiente forma. X estaría con un techo, que en este caso es la función 1, ¿sí? Y un piso, que es la función y a la cuarta. Porque miro, entre comillas, y estoy viendo esta definición. Y a su vez sí estaría delimitada entre menos 1 y 1. Con lo cual esto no es que esté mal, es un poco menos habitual, pero se puede sacar, no hay problema. Entonces, el tema está en ver si este orden de integración nos sirve para hacer la integral. Y hasta que no hagamos las cuentas no nos vamos a dar cuenta, justamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo. Si nos va bien, buenísimo. Y si no, no se preocupen, porque lo que hay que hacer simplemente es cambiar el orden de integración y darle para adelante. No hay demasiadas variantes. Entonces, por ejemplo, yo diría, primero integrar la x, ¿no? Que es lo más complejo. Entonces, en este caso, tengo la integral entre y a la cuarta y 1, diferencial de x, ¿sí? Y luego la segunda capa es entre las constantes, entre menos 1 y 1, diferencial de y, ¿verdad? Y en el medio tenemos esto, e a la x, y luego tenemos y al cubo, ¿no? Entonces vamos a ver. Les diría, hagamos las capas, vamos probando, ¿no? Vamos a hacer la primera capa, ¿sí? Que acá en este caso le voy a llamar con A, supongamos. Y a la segunda capa le voy a llamar B. Y la vamos a resolver por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la capa A, diría, bueno, hagamos la primitiva. Estoy integrando respecto de x, entonces todo lo que no sea x lo voy a tratar como una constante, como en este caso, ¿verdad? Entonces fíjense, tengo y a la cuarta y tengo 1. Entonces tengo y al cubo, la integral de e, ¿sí? Y a la cuarta y 1 de e a la x, diferencial de x, que esto simplemente me queda como e a la x. Entonces voy a tener y al cubo por e a la x, evaluado con barro, entre 1 e y a la cuarta. ¿Bien? Y ahora si hacemos la cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense que esto nos queda como i al cubo por e a la 1 menos e a la i a la cuarta. Un poquito rara la fórmula, pero bueno, hasta ahora pareciera como que no hay demasiados inconvenientes, ¿no? Esta es la parte A, dijimos, bueno, perfecto, no tiene demasiado problema. Vamos a ver la integral B, ¿no? Porque B dijimos que es lo mismo, pero ahora va a estar entre 1 y menos 1. Entonces lo voy a poner acá, ¿verdad? Esto tenemos B. Y diría, bueno, en este caso la integral me va a quedar entre 1 y menos 1 de todo esto. Entonces vamos a ponerlo, digo, tengo la integral entre 1 y menos 1, ¿sí? De diferencial de y. Vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? En este caso me quedaría e por la integral entre menos 1 y 1 de i al cubo diferencial de y,
¿sí? Después tengo menos la integral de menos 1 al cubo de i al cubo por de i a la cuarta diferencial de i. Pareciera que no habría demasiado problema, porque fíjense, en este caso, por ejemplo, esta podría salir directamente. E por i a la cuarta sobre 4 entre 1 y menos 1. Y en este caso podría usar una sustitución simple. Fíjense, podría usar que u me quede como i a la cuarta, con lo cual diferencial de u me queda como 4 i cubo, diferencial de i. Y en este caso, i cubo diferencial de i me quedaría como un cuarto de diferencial de u. Entonces al momento de integrar me queda un cuarto de diferencial de u por e a la u, que en este caso me queda como e a la u, o sea que esto me queda como menos un cuarto, ¿sí? De e a la i a la cuarta entre 1 y menos 1. ¿Bien? Y ahora para evaluar me queda e dividido 4 por 1 menos 1 a la cuarta, menos 1 a la cuarta que es 1, o sea que esto se va a anular. Y que voy a tener menos 1 a la cuarta por, y acá lo mismo, e a la 1 menos e a la 1. Pareciera que esto va a dar 0. No estoy tan seguro, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente chequear la integral. ¿Está bien? Entonces lo voy a plantear con Wolfram, ¿sí? Así como está. Entonces voy a plantear la integral en estos términos. Si estoy equivocado, Wolfram lo que va a hacer es expresar la integral en función de variables, ¿sí? Entonces le voy a decir que integre la función, ¿sí? Que en este caso es e a la x por i a la cuarta, entonces tengo e a la x, perdón, por i al cubo, ¿sí? Y acá le voy a poner los extremos de integración. Digo x entre, ¿sí? Between i a la cuarta, ¿sí? Y 1. Y después digo y entre menos 1 y 1. Vamos a ver cuánto nos da. Y efectivamente la integral da 0. Así que, buenísimo, ¿sí? O sea, lo bueno de este ejercicio es que, fíjense que pudimos avanzar hasta el final y gracias a Dios no tuvimos que hacer cambio de variables ni cosas raras. A veces pasa, a veces no, depende mucho la idea. No hay reglas, digamos, definidas con respecto a esto, ¿está bien? Bien, vamos a hacer ahora la parte B. En este caso lo que pide es lo siguiente. Dice, bueno, perfecto, ahora calculemos un volumen, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? Gracias, Martín. Ahí me quedo tranquilo y está bueno que lo hayamos hecho a la par. Fíjense esta parte que dice, calcular el volumen del sólido contenido en el primer octante que está delimitado por las superficies tal y tal, ¿no? Entonces, vamos por partes, ¿no? En este caso la integral de volumen es simplemente hacer la sumatoria de una integral vacía, si ustedes quieren, pero sí lo importante es que sepamos cuáles son los bordes para integrar esa región, ¿sí? Entonces, decimos, primer octante. En este caso, esta parte, esta frase, primer octante es pensar nuestra región, ¿sí? Como que nosotros vamos a tener x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y también z mayor o igual a 0, ¿sí? Después decimos, las superficies, ¿no? En este caso esto es un plano, y después tenemos esta parte en rojo que es un paraboloide, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar todo, pero yo lo que diría es decir, bueno, si tuviéramos que ubicarlo, todo esto, lo ideal sería que tratemos de encontrar un poco la ubicación geográfica. ¿Dónde está ubicado todo esto? Bueno, primero dibujemos el primer octante, ¿sí? Acá tenemos los tres ejes, ¿sí? X y Z con sus respectivas cuentas. El paraboloide, que en este caso le voy a poner en rojo, que es todo esto, ¿sí? Y justamente lo estoy dibujando así porque está desarrollado alrededor del eje Z, por supuesto, ¿no? Por eso estamos usando ese criterio. El paraboloide va a tener esta forma, ¿ven? Bien, y después tenemos este plano, que este plano lo que yo les diría es, lo ideal es sacar las trazas del plano, ¿sí? Es decir, saber más o menos qué pasa cuando está intersectando a cada uno de los planos coordenados. Entonces, por ejemplo, digo, el plano, supongamos que este plano lo llamo pi, ¿no? Entonces digo, bueno, pi intersección con i igual a 0. Entonces, si igual a 0, esto me queda como x es igual a 2. Lo reemplazo, x más 2 por 0 es igual a 2. Bueno, x es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plano está cortando acá con x igual a 2, que es una recta vertical, ¿sí? Está cortando así.
Después digo, el mismo plano, intersección con x igual a 0, que en este caso estoy con la otra parte. Entonces me queda que 2i es igual a 2, o sea que i es igual a 1. Si i es igual a 1, estoy con esta recta vertical, ¿sí? Ya acá con esto puedo tener una idea del plano, pero fíjense, en este caso z es igual a 0, estoy diciendo que es toda esta región. ¿A ver? Z0 es todo esto. Entonces, lo que vamos a tener es eso, vamos a tener una parte, ¿sí? Donde tenemos el plano y tenemos el paraboloide que actúa, en este caso, como un borde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense. Primero, decir, bueno, vamos a tener nuestro z, ¿sí? Va a tener como techo al paraboloide, o sea, ponemos x al cuadrado más y al cuadrado, que sería el paraboloide, y el piso simplemente es el plano z0 porque estamos hablando del primer octante. ¿Está bien? Falta saber qué pasa con x y con y, entonces voy a volver a hacer un dibujito, ¿sí? Voy a volver a dibujar los dos ejes, x y, lo mismo que está puesto ahí, pero en perspectiva. Fíjense, yo ahora voy a tener para el eje x acá un 2, para el y un 1, y tengo esta recta. ¿Qué esta recta qué es? Es esta misma función, ¿sí? Fíjense, tengo x más 2y es igual a 2. O sea que 2y es menos x más 2. O sea que y es menos un medio de x más 1. Entonces ahora tiene otro aspecto esto, porque puedo decir, bueno, y va a estar entre 0 y menos un medio de x más 1. Y por su lado x va a estar entre 0 y su ordenada, que es 2. ¿Se entiende? Esto es mucho laburo de imaginación, ¿sí? Entonces, nada, es un tema de dibujarlo bien, usar GeoGebra, pero sobre todo tener en la cabeza conceptualmente qué es lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Pues ahora que tenemos estos tres extremos de integración, lo que tenemos que hacer simplemente es pensar cómo es la definición del volumen. Voy a buscar alguna fórmula en Google que esté buena, ¿sí? O sea, esto sería, por ejemplo, volumen con integrales, supongamos. ¿Sí? Entonces, que haya una fórmula que me diga simplemente, mira, simplemente el volumen es la suma de todos los diferenciales. Hay muchas fórmulas y muchas variantes según el tipo de geometría que tenemos, pero en general las integrales de volumen son solamente integrar el diferencial, no hay mucho que hacer acá. ¿Está bien? Entonces, para el volumen, simplemente es la integral triple del diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Como yo en este caso tengo los extremos, lo que voy a hacer es decir, bueno, la primera que tiene que integrarse es z, porque es la que depende de dos variables. O sea, z va a estar entre 0 y x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial z, ¿verdad? Después le voy a poner la segunda capa, que es la de y, porque y depende de una sola. Entonces digo, es entre 0 y menos un medio de x más 1, ¿sí? Diferencial de y. Y finalmente la que voy a poner en celeste, que va a estar entre 0 y 2 de diferencial de x. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer la integral con, de vuelta, Wolfram. Entonces voy a venir acá. Lo que voy a pedir es que integre. ¿Sí? Entonces en este caso digo integre, por ejemplo, 1, porque estoy haciendo solamente volumen, y digo z entre, en este caso, 0 y x al cuadrado más y al cuadrado. Luego le digo y entre between, ¿sí? 0 y menos un medio de x más 1. Y luego digo x entre 0 y 2. Perdón, acá le pifié. Ahí está, de 0 y 2. Bien. Y una vez que ustedes tienen esto, lo ideal siempre hay que chequear, ¿no? A ver si venimos bien. En este caso, fíjense, vamos a hacer una cosa. Esta integral no está bien expresada, pero no quizás a lo mejor, puede ser por mi culpa igual, sí. Pero, digamos, Wolfram lo interpretó en el orden incorrecto. ¿Por qué? Porque no me está dando un número finito. Ahora sí. Si bien es cierto que yo lo hubiera, o sea, lo escribí de una determinada manera, pero Wolfram lo acomodó bien. Digamos, lo acomodó como coherente con lo que escribimos nosotros y aparte coherente para que dé un número finito, ¿sí? Que de hecho es lo que está pasando, ¿no? Entonces va siempre en escalas de complejidad. Cada capa tiene una variable menos que la anterior. Y tiene sentido porque justamente yo quiero llegar a un punto. Esto es para que lo sepan y lo tengan en cuenta. ¿Bien?